Señores y señoritas, muy buenos días. Seguimos con nuestra cátedra de educación religiosa. Vamos con la guía de trabajo número 3. Pregunta, ¿sí? Vamos a mirar. ¿El hombre es religioso por naturaleza? Sí, es nuestra pregunta generadora. Hilo conductor, bases religiosas. Eje temático, el hombre, animal religioso. El objetivo es encontrar las bases sobre las que se asienta la denominación del hombre como animal religioso. Exploremos nuestros saberes. La religión es una manifestación específica humana. No se da en ningún otro ser dotado de cuerpo vivo sobre la tierra. El hombre es religioso, no solo de hecho por la exigencia de su mismo ser humano, racional, libre, capaz de trascender lo material que hay en sí mismo. ¿Listo? Entonces, acá el hombre es el único animal que cree que hay un ser superior. ¿Por qué lo cree? Porque nosotros desarrollamos un intelecto. Ese intelecto que desarrollamos hace que nosotros pensemos en Dios. ¿Listo? La razón fundamental de la religiosidad innata en el hombre es su esencial limitación, su naturaleza creatural, su contingencia y por lo mismo la dependencia de su hacedor, así como la tendencia hacia el ser superior, distinto de sí, personal, capaz de saciar el ansia de ser o de existir, y de los aspectos derivados de su naturaleza, del de verdad, de bondad, de belleza y de felicidad. ¿Listo? Entonces el hombre necesariamente quiere explicar por qué existe. Y esa explicación de por qué existe la va buscando un ser superior que él cree, ¿sí?, que es su imagen y semejanza. Nosotros pensamos que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro ser superior. Se piensa a la vez que se cree. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, nosotros cuando pensamos, ¿sí?, tenemos que pensar qué somos, por qué somos y qué somos. El pensar hace posible evaluar la razón de por qué estamos en este lugar, por qué existimos, lo que nos lleva a creer que somos el fruto de algo más, que no somos solo un accidente evolutivo. Muchas personas creen que nosotros existimos solamente porque evolucionamos de los monitos, pero esa evolución se dio gracias a que hubo un ser superior que la guió. ¿Listo? No podemos ser como tan nocivos al pensar que no existe nada más. ¿Listo? ¿Cómo comprender que la base de la religiosidad es la racionalidad? Entonces, porque la razón sirve al hombre para determinar la dualidad, el bien y el mal, y así entender cómo la vida se rige por un ser superior. Acá, la actividad. Plasme cómo la religión responde a los grandes interrogantes que se hace el hombre y cómo lo hace el ateísmo. La religión, la mayoría de las religiones, tratan de explicar desde textos sagrados, ¿sí?, cómo se creó el hombre, cómo se creó el mundo, cómo se creó el universo. ¿Listo? Las personas que no son religiosas, ¿sí?, se basan en hechos científicos. Y por ejemplo, digamos, para abordar cómo apareció el hombre, se desarrolló la teoría de la evolución, la que dice que nosotros descendemos de los monitos. ¿Sí? Entonces acá es cuando, en este momento, ya estamos viendo que la religión y las teorías de la evolución comienzan a dar pasos entre ellas, comienzan a buscar una similitud. ¿Listo? De forma creativa, preséntale a un amigo ateo que no cree en Dios que su ateísmo es una manifestación de religiosidad en el hombre. Enseguida compártela con alguien de tu grupo. Entonces, esta es mi representación, ustedes tienen que hacer su propia representación. Acá un niño le dice a una niña, Dios no existe. ¿Listo? Dios no existe, está diciendo que Dios no existe. La niña le contesta, pero entonces, ¿cómo niegas la existencia de algo que no existe? ¿Listo? Yo no puedo hablar de algo que no existe. ¿Listo? Porque si estoy diciendo que Dios no existe, solamente con nombrar su nombre, ya estoy asumiendo una existencia. ¿Listo? Ahora, con las pistas halladas llena el siguiente encadenado. ¿Listo? Vamos a hacer el crucigrama. Entonces, la 1.
Ella confirma que el hombre aparece como religioso desde la época en que se conservan restos demostrativos de su racionalidad. ¿Sí? Eso es la historia. El hombre, a través de la historia, ¿sí? Comenzó a plasmar lo que creía, digamos, en las cavernas. ¿Sí? Y eso comenzó a ser como su forma de representar su vida y a partir de ahí comenzó a representar su religiosidad. 2. Repercusión de la carencia de religión. ¿Sí? Eso se llama inmoralidad. ¿Por qué la religión es tan importante para nosotros? Porque nos da unas bases o normas morales. Nosotros en la Biblia cristiana que tenemos algunos y en el Corán y en muchos libros sagrados hay normas básicas de convivencia. En la Biblia se llaman los 10 mandamientos. ¿Listo? No robar, no mentir, ¿sí? Eso, ¿sí? La falta de la carencia de religión lleva a la inmoralidad. 3. Palabra clave dentro de los fines básicos del hombre. ¿Sí? La conservación. El hombre, ¿sí? Necesariamente tiene que reproducirse para poder seguir creciendo. ¿Listo? Para que la población no se muera y para poder transmitir lo que sabe. 4. Frente a la conservación de la especie humana, se ha caído en la promoción de métodos 4. Anticonceptivos. ¿Listo? Acá el problema, digamos, es que muchas religiones aceptan los anticonceptivos y otras no. Los anticonceptivos es la forma de evitar que hayan muchos más niños en el mundo. ¿Sí? Hay unos métodos anticonceptivos que son obviados, que no son queridos, porque lo que hacen es intervenir la vida. ¿Listo? Como ciertas pastillas. Entonces, dependiendo del tipo de anticonceptivos, para evitar la vida o para evitar la concepción, entonces se les clasifica en buenos y malos. 5. Primera manifestación del racionalismo, ¿sí? Es la credulidad. Cuando yo creo en algo, estoy manifestando que soy racional. ¿Listo? 6. La segunda característica del irracionalismo acerca del sentimiento religioso, el ansia, ¿sí? Siempre necesariamente nosotros queremos creer en algo, ¿listo? Esa ansia de despertar, de creer, de saber qué es lo que pasa. ¿Listo? El sentimiento no es un fin, sino un medio, ¿listo? Entonces, muchas veces los sentimientos nos van a hacer que hagamos cosas que no son, por decirlo así, buenas, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos siempre que mirar bien cuando vamos a hacer algo, ¿listo? Para no cometer errores. Profundizamos. Define algunas de las manifestaciones más primitivas de la religiosidad del hombre. Hágalo de manera creativa. Acá nosotros representamos estos símbolos que son símbolos de la cultura muisca. Esta es la representación que tienen para el sol. ¿Listo? El sol es el astro más importante, la deidad más importante. Acá tenemos una espiral. Esta espiral representa el principio y el fin. Y así también hay veces que uno puede estar al principio o al fin. ¿Listo? Entonces siempre, por eso las espirales representan cómo nos cambia la vida a nosotros siempre. ¿Listo? Un día podemos estar bien y otro día podemos estar mal. Acá tenemos la representación de uno de los animales sagrados, las lagartijas. ¿Listo? La representación del maíz, que era el alimento también sagrado. Y esta representación es una representación que habla de un número. ¿Listo? Es un número sagrado para los muiscas. Ahora, vamos a hablar de el Papa Juan Pablo II. ¿Listo? El Papa Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920. Su nombre de pila era Karol Józef Wojtyła. Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica desde 1978 hasta 2005. Fue canonizado en 2014. Ya podemos responder a nuestra pregunta. ¿El hombre es religioso por naturaleza? Sí, desde que se descubrió a sí mismo como parte del mundo, se identificó bajo un todo, que veía en los acontecimientos más importantes e insignificantes la evidencia de una fuerza superior, a lo que denominó, según sus creencias y experiencias, en todos los dioses de su imaginación. ¿Listo? No estamos hablando en este momento, por ejemplo, acá, cuando el hombre comenzó a ser hombre,
comenzó a vislumbrar que habían muchísimos dioses, ¿listo? Todos los dioses que él necesitaba para, por ejemplo, digamos el agua. Él comenzó a adorar el agua como un dios, el sol como un dios, la luna como un dios, ¿sí? Entonces, de ahí parte la religiosidad, ¿listo? Que después se convirtió en las grandes vertientes que tenemos en este momento. Señores y señoritas, que tengan muy buen día.